2 y 3 en un solo versículo. Pero al final de todo sabemos que va a ser de beneficio para cada uno de nosotros como creyentes. Y en el futuro, cuando usted ya pueda entrar otra vez a la carta a los Colosenses, ya tenga una noción más profunda todavía del texto. Que cuando usted vaya como con una concordancia a la carta a los Colosenses, ya usted sabe de qué se trata el tema que aborda el apóstol en este asunto, ¿ok? Y entonces, el último versículo que estudiamos la semana pasada fue el versículo 14. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 14. Es decir, vamos a empezar hoy con el 15, versículo 15. Y la escritura nos dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Ok? Repito nuevamente el pasaje. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora bien, la diferencia sustancial entre la imagen de Dios en el hombre, porque acuérdense que cuando la escritura dice en Génesis capítulo 1, dice que el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre decir que el hombre fue hecho a imagen de Dios y ahora aquí el texto nos dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible? Bueno, la siguiente, el hermano Alirio levantó la mano. A ver, hermano, ¿usted quiere opinar? No, pues pensé que había hecho como pregunta, ¿no? Sí, está bien, puede. 1.26 y Colosenses 1.15 es que el hombre es una imagen creada, en cambio es una imagen existente por la eternidad. Amén. Ahí hay una diferencia ya en específico con hablando de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la segunda persona de la Trinidad que nunca fue creada. Pero principalmente radica en lo siguiente, y es que el hombre, es decir, el ser humano, a pesar de que cuando es salvo pasa a ser hijo de Dios, el ser humano nunca va a ser Dios. Mientras que Jesucristo, ¿ok?, siendo también hombre o teniendo la naturaleza humana, Él es Dios. Entonces hay una gran diferencia entre el hombre a imagen de Dios y Jesucristo siendo la imagen del Dios invisible. Recuérdese que cuando usted lee el anuncio que le hace el ángel Gabriel a María, ¿verdad?, le muestra de que esa operación que iba a surgir en ella venía del Espíritu Santo. Okay, esa concepción virginal iba a ser del Espíritu Santo. Por tanto, no tuvo contaminación con el pecado. Es decir, que Jesús, al ser concebido allí en el vientre de María, fue alumbrado como lo santo. Y estamos hablando de que estaba allí la segunda persona de la Trinidad, formándose con esa naturaleza humana, con esa unión, como hemos aprendido, esa unión hipostática entre el Dios eterno, el Dios creador de todas las cosas, y también la naturaleza humana del hombre. Entonces, siendo Jesús de naturaleza humana, ¿ok?, su humanidad es santificada por quien subsiste. Es decir, que junto a la naturaleza humana estaba la naturaleza divina y por tanto Él es santo. Fíjense la diferencia. El Señor nació siendo santo y vemos en la Escritura el testimonio de que el Señor nunca pecó. No se halló maldad en Él, no hubo maldad en Él y por supuesto vivió una vida intachable. A diferencia de lo que sucede o que sucedió con usted y conmigo cuando creímos, porque tanto usted y yo éramos pecadores. Y digo éramos en el sentido de que estábamos alejados de Dios, de que no conocíamos la verdad, que vivíamos una vida en desobediencia, pero llegó un momento en donde nosotros accedimos a la fe por medio de la gracia, ¿no?, escuchando el mensaje del Evangelio, y somos hechos hijos también del Señor por adopción. Recuérdase que Gálatas 4:5 nos dice, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero hermano, eso es un proceso que no ocurrió cuando usted nació, ¿ok? No sucedió inmediatamente que usted fue alumbrado en este mundo. Usted en un momento de su vida y yo tuvimos que venir al arrepentimiento. Y sí, hubo marcas del pecado, hubo consecuencias del pecado en nuestra vida. Pero el Señor
en su bondad y en su misericordia ha manifestado su gracia para los hombres y que ellos también puedan ser conformados a la imagen de Cristo. Eso es lo que significa el texto en Romanos 8:29 cuando dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el enfoque que tiene esa palabra de predestinó. Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha sido salvo, esa persona desde antes de la fundación del mundo, el propósito era que fuera salvo. ¿Para qué? Para que fuera conformado a la imagen de su Hijo. ¿Ok? Y es algo interesante, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Recuérdese que en el tiempo de los creyentes, en la carta a los colosenses o los que vivían en esa región, los gnósticos enseñaban que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Ellos no podían asimilar de que la materia podía manifestar a un Dios santo, ¿ok? Y que debía ser absolutamente perfecto. Pero Pablo está mostrando con este versículo y yendo en oposición a lo que pensaban los gnósticos, de que Dios, o sea, Cristo, es la imagen invisible del Padre y se exhibe por medio de Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces es una maravilla lo que el texto dice: Él es la imagen del Dios invisible. Pero también dice: el primogénito de toda creación. Ahora bien, yo sé que a veces hay confusión y de hecho esta porción de la Escritura se ha utilizado para mal entender lo que quiso decir el apóstol cuando dice el primogénito de toda creación, porque hay grupos que dicen que este texto significa que Jesús es una creación de Dios, ¿ok? Es como la creación de un hombre perfecto de Dios. Y eso le quiere dar a Jesucristo un inicio en el tiempo, ¿ok? En parte diciendo, bueno, Él no ha sido eterno, Él no es el Dios eterno que dice la Escritura. Y eso evidentemente es una herejía. Pero aquí el texto dice: Él es el primogénito de toda creación. El primogénito aquí, hermanos, no se está refiriendo a lo que nosotros entenderíamos como primero en orden de sucesión, ¿ok? Por ejemplo, si aquí un hermano tiene 3 hijos, usted dice, no, él es el primogénito y aquí está el segundo y aquí está el tercero. Usted lo ve desde ese punto de vista como orden secuencial, pero aquí no está hablando en un orden de sucesión, sino el único en esa manera, el único que tiene esas cualidades. Y yo creo que ya vimos una pequeña comparación de lo que significa que el Hijo sea la imagen del Dios invisible y de la imagen con que de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Cristo, el Verbo eterno de Dios, es el primogénito de toda creación. Sin embargo, eso no significa de que deba ser contado como una criatura más que ha sido creada, sino porque Él es el único en excelencia, el único Dios verdadero, y que es donde está inclusive, hermanos, centrado toda la creación, todo lo que existe. Hemos visto en los pasajes que hemos leído que en Él, por Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas y en Él subsisten. Creo que de hecho lo vamos a ver en los próximos versículos. O sea, no hay nada que pueda existir, visible o invisible, si no fuera por Cristo. ¿Ok? Porque no solamente fue que todo fue creado por Él, sino que lo que le da continuidad y el funcionamiento a las cosas lo hace Él, el mismo Señor. Entonces, para que usted tenga una idea un poco más clara sobre esto, en el Antiguo Testamento, cuando alguien se refería al hijo primogénito, al primero que había nacido, esa era una expresión que usaban los judíos para mostrar la primacía y el honor que ese muchacho, ¿verdad?, iba a tener sobre el resto de sus hermanos. ¿Ok? Iba a ser como el heredero principal de aquella familia. Y por eso había gran énfasis y gran importancia en que el primogénito tenía esa posición. ¿Por qué cree usted que Jacob quería que Saúl le vendiera la primogenitura? Porque Jacob tenía una visión alta de lo que significaba ser primogénito.
¿Ok? Y fíjese que eran detalles y aspectos que los judíos apreciaban mucho, que cuando en un momento está orando Jacob por los hijos de José, Efraín y Manasés, Jacob pone las manos cruzadas y está poniendo la bendición especial, o sea, la primogenitura sobre el segundo hijo. Y dice el texto que a a José no le gustó y trató de cambiarle las manos a su padre. Y su padre dijo, no, tu primer hijo sí, el Señor le va a bendecir, pero el segundo va a ser mayor que él. Para que vean cómo ellos mantenían eso de verdad con sumo respeto, no era cualquier cosa. Entonces era mantener la primacía y el honor sobre el resto de sus hermanos. Entonces Cristo es rey heredero de todo. Esa es una condición de honor, hermanos, que solamente le puede corresponder al Hijo de Dios, porque no hay otro heredero, solo Él. Dice que nosotros seremos coherederos juntamente con Cristo. Dice coherederos, pero el heredero es el Hijo. Y nosotros vamos a ser partícipes porque vamos y estamos en el Hijo, allí injertados. Como dice la Escritura, ¿verdad? Él es la vid, nosotros los pámpanos. Separados de Él nada podemos hacer. El versículo 16, porque en Él, estamos hablando del mismo sujeto de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermano, la idea originaria u originadora, mejor dicho, de la creación por parte del Padre se expresa en y por medio del Hijo eterno y es ejecutada o es traída a la existencia por el poder del Espíritu Santo. Cuando usted se va a Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice el texto? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La creación se forma o se origina en el Padre. Es decir, de llevar a cabo ese plan de traer cosas que no existían a la existencia, valga la redundancia. Entonces, se produce por medio de ¿qué? Del logos, es decir, del Hijo, de la palabra. Por eso dice la Escritura, y dijo Dios, sea la luz. La manifestación de esa palabra, del texto, del logos, es el Hijo. Y la ejecución y la operación final para traer eso a la existencia es por medio del Espíritu Santo. Por eso la Escritura habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y la operación del Espíritu Santo trajo a existencia todo lo que hoy vemos. O sea, todo fue hecho por Él y para Él. Pero fíjense cómo está integrado toda la Trinidad de Dios. El Dios Trino está manifestado aún desde el mismo Génesis capítulo 1, versículo 1. Y aquí nos dice, por Él fueron creadas todas las cosas. No algunas, no parte. Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, y dice visibles e invisibles. El apóstol, hermanos, tiene el interés de mostrarle a los lectores allí de que Jesús, de que Cristo no es un ángel más, ¿ok? No es un ángel más, no fue un excelente hombre nada más, sino de que Él no tuvo como ellos un principio. Jesús no comenzó a existir con María. Hablando de la encarnación, en efecto, está atado al tiempo, la naturaleza humana y la fusión con la naturaleza divina. Pero el Hijo de Dios siempre ha existido, ¿ok? Antes que todo lo que podemos ver hoy, usted sea consciente de la realidad de que en un momento tuvo un inicio. El Señor existía antes de esto. Y ese es el problema que la ciencia no puede terminar de atajar cuando ellos tratan de hacer una investigación. Y dicen, bueno, mira, esto funciona de esta forma porque existen estas leyes naturales, estas leyes de la gravedad, estas leyes de termodinámica, estas leyes de etcétera, etcétera. Empiezan a añadir mucha ciencia, ¿no? Pero a la vez siguen preguntándose, ¿y qué hace que se mantengan estas leyes en operación? Y siempre tienen que ir atrás y buscar un origen. Y al final logran concluir de que es un misterio.
Es un misterio de cómo funciona la vida, de cómo existen las cosas, de cómo el universo funciona tan perfectamente, porque no hay errores. Ellos ven que todo encaja, pero bueno, el tema de adherirse a no querer aceptar la creación, ¿ok? El tema de no querer reconocer que existe un Dios que creó todas las cosas, que es eterno, es lo que los lleva a ellos siempre a quedar en esas conjeturas. Bueno, mira, al final es un misterio, es algo que la ciencia quizás en un futuro vaya a revelar. Oye, ¿no es más fácil irse al texto y entender con más lógica de que si existió, bueno, si existió no, si existe un Dios que creó todas las cosas desde el principio cuando no existía, eso tiene mucho más sentido a tratar de pensar que de alguna materia X surgió todo lo que hoy vemos? Y aquí el apóstol dice, todas las cosas por Él fueron creadas, estén en los cielos o en la tierra. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Quien ha subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. O sea, dice que no solo todas las cosas que están en los cielos, e invisibles, fueron creados por Él, sino que todo, dominios, potestades, principados, le están sujetos al Hijo. El Señor creó, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 22. El Señor creó todas las cosas y dice la Escritura que todo lo que hizo era bueno y bueno en gran manera. Aún la creación de los ángeles, que como tenían un libre albedrío, algunos escogieron rebelarse. ¿Ok? Como dice el texto, haciendo alusión a Lucifer, dice, hasta que apareció en ti la maldad, hasta que se halló en ti la maldad. Entonces, todo, absolutamente todo, está sujeto al Hijo. Repito ese texto de primera carta de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Porque el Señor, hermanos, los venció y los exhibió públicamente con ese sacrificio en la cruz. ¿Ok? No es que Satanás se había salido con las suyas en el sentido de que estaba haciendo lo que le placiera. Ciertamente él puede hacer hasta donde Dios le permita, pero él fue destruido, como dice en Génesis, aplastada su cabeza cuando vino aquel que venía de la simiente de la mujer y que destruyó el dominio, ¿no?, que tenía. Llevó cautiva la cautividad. Y todo eso lo hizo el Hijo de Dios, ¿no?, quien merece toda la adoración. También nos dice, sean dominios, sean principados, sean potestades. Algunos teólogos mencionan que esto puede también mostrar la jerarquía de los mismos ángeles, que son ángeles correctos, ángeles buenos, ángeles que están al servicio de Dios. Es decir, hablamos de los serafines, de los arcángeles, hablamos de los ángeles. Perfecto. Cual sea, todo está bajo el dominio de Dios. Más aún los que todavía sirven al Señor. ¿Ok? Más aún los que todavía siguen siendo mensajeros del Señor y que están para el servicio de Dios y aún del cuidado de su pueblo. El cuidado aún de sus hijos. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Al colocar a Cristo en el origen, hermanos, causante de la creación y también en el cumplimiento pleno de que todo lo que está creado expresa que la única forma de que Él haya sido creador y que sustente todas las cosas es que el Hijo siempre ha existido. ¿Ok? Porque si no, la Escritura nos dijera a nosotros que desde un momento en la historia o en un momento en la temporalidad apareció el Hijo, pero no es lo que dice el texto. El Dios es Padre eterno y el Hijo es Hijo eterno. No hay allí cabos sueltos. Sé que en nuestra humanidad es difícil entender cómo es que siempre ha existido Dios. Nosotros sí tuvimos un principio, Él no. Cuando usted fue allí alumbrado y usted salió
cuando evidentemente no tenía noción de las cosas, no entendía nada, pero usted salió del vientre de su madre y sencillamente cuando usted ya tiene un poquito de uso de razón, ya sus padres estaban allí presentes, ¿verdad? El hijo no sabe cómo era que ellos ya existían, pero estaban allí para recibirlo y así van creciendo. Bueno, de la misma forma, fuimos creados y ya Dios estaba presente. Siempre ha sido eterno. Entonces, el punto acá es que se reitera, no solamente en este versículo, sino en este pasaje, sino que todas las cosas dependen del poder del Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 3. Alguna persona que lo quiera leer. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 3. Son textos que siguen apoyando el pasaje que estamos leyendo acerca de nuestro Señor como creador y sustentador de todas las cosas. Juan capítulo 1, versículo 3. Lea también el versículo 10 de ese mismo capítulo, hermana. Amén. Y el mundo por él fue hecho. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 3, versículo 9? Efesios capítulo 3, versículo 9. Y otro hermano que busque Hebreos 1:10. Efesios 3:9 y uno que busque Hebreos 1:10. Ajá. Ajá. ¿Cómo dice, hermana? A todos, cual sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos, es Dios, en Dios, que creó todas las cosas. Amén. Hebreos 1:10, ¿quién lo tiene? Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Amén. Y hay otro texto también que es primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6, que dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea, en pocas palabras, a quien nos debemos. Por eso, hermanos, el ser humano no debería, técnicamente, según lo que estamos estudiando, rendirle adoración a más nada que no fuera su creador. No solo a su creador, a su salvador, si usted es un hijo de Dios. Porque lo que nos está mostrando aquí Pablo con todo lo que está explicando es la extraordinaria, la suprema, la sublime y gran diferencia que existe entre el creador y lo creado. Como yo una vez le hacía a ustedes una comparación que puede parecer absurda, pero que aún más distante que esa comparación es la comparación entre Dios y su creación. Es como que usted pusiera un reto: bueno, vamos a comparar al ser humano más inteligente con el coeficiente intelectual más alto en este planeta, y que lo pusiéramos a competir con una pulga en cuanto a conocimientos. Oye, usted dice, ¿pero qué es eso? O sea, eso es absurdo. Bueno, la diferencia abismal que hay entre una pulga y un ser humano es pequeñita en comparación a la del creador de todas las cosas con un ser humano como usted y yo. ¿Ok? Por eso el hombre debe ser, hermanos, humilde. Más el hombre de Dios, humilde, sencillo, entendiendo, hermano, que lo que hoy somos y la gracia que hemos recibido y el conocimiento aún que tenemos procede de la misma bondad del Señor. Y por supuesto, por la revelación que tenemos en su palabra. ¿Y esa revelación por quién fue provista? Por Dios mismo. ¿Ok? ¿No cree usted que fue Moisés que se le ocurrió la grandísima idea de anotar todas esas cosas? Fue la misma revelación de Dios que le instruyó. ¿Cómo piensa usted, hermano, que Moisés pudo haber escrito todo el contenido de Génesis si él ni siquiera existía en aquella época?
Revelación. Revelación. Inspiración divina que solo pudo venir del que es eterno. ¿Ok? Entonces, es increíble todo lo que estamos viendo acá con solo este versículo que estamos leyendo. Y dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Vamos a leer hasta allí. Y Él es antes de todas las cosas. Yo sé que, como les digo, las personas que no estudian la Escritura, las personas que tienen siempre esa idea de atacar el texto sagrado, empiezan a decir, bueno, pero es que Jesús apareció en un momento en la historia. O sea, Jesús no estaba desde Génesis, dicen algunos, ¿no? Hablando como hombre, con la naturaleza humana. Hermanos, su existencia como hombre, es decir, su temporalidad, hablando de la naturaleza humana, no significa de que es el comienzo de su ser personal. ¿Me explico? O sea, no fue que el Hijo fue creado en el momento de la concepción. Eso no significa, la Escritura es bien clara, aquí lo acabamos de leer, y Él es antes de todas las cosas. ¿Qué significa la encarnación? Significa el tiempo establecido por el Padre en el cual Él enviaría a su Hijo, el Hijo que está en el seno del Padre, es decir, la segunda persona de la Trinidad, para que se uniera a la naturaleza humana y de esa forma se pudiera producir la redención para la humanidad. ¿Me explico? A diferencia de lo que muchos piensan de que Jesús apareció en la historia en un momento específico, el Padre dice, Hijo, ha llegado el momento. Y por eso el texto de Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo ha entregado como un regalo maravilloso para los hombres, pero lo ha dado ¿para qué? Para que pudiera entrar en la historia humana. Y fíjese, hermanos, que el testimonio del nacimiento virginal precisamente debía quedar escrito, porque aún así hubo muchos ataques y herejías contra la persona de Cristo. Algunos decían de hecho que eran apariciones estilo fantasma. Pero para que no quedara ni un poquito de duda de que Jesús nació literalmente en este mundo, se da todo el testimonio de la concepción. Tanto así que la gente que vivía en aquellos tiempos y veía todas las cosas que hacía Jesús y de cómo se hablaba de Jesús, etcétera, decía, ¿no es este el hijo de José, el carpintero, y de María? ¿Y no son sus hermanos estos y estos y estos? Porque lo veían como un hombre común y corriente, un hombre ordinario. Entonces, testimonio de que físicamente nació y estuvo en la tierra, el texto sagrado nos los muestra. Pero siempre en la Escritura nos da los detalles, los aspectos que dicen el Hijo de Dios, el que siempre ha existido en el seno del Padre, apareció en ese momento y en ese punto de la historia. ¿Usted quería opinar algo, hermano Lirio? Sí, al respecto de eso, el precioso pasaje de Gálatas 4:4, no sé si usted tiene eso, no sé si primero lo que dice. Léalo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. La razón por la cual dice el siguiente versículo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén, amén. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, específicamente, iba a llegar un momento en la historia en la que esto se iba a llevar a cabo. Pero el Hijo siempre ha sido Dios eterno. Por esa razón, hermanos, en Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús pudo declarar lo siguiente: yo y el Padre uno somos. Entonces, si el pueblo judío decía, pero el Padre es eterno, ¿cómo tú puedes atreverte a decir eso? Porque el Hijo es Dios. Jesús es Dios. No fue un iluminado, no fue un maestro especial que llegó al mundo.
era Dios también, al igual que el Padre. Entonces esa declaración solo la podía dar el Hijo. Cuando Jesús le dice allí a los fariseos, mira, antes que Abraham fuese, yo soy. Y estos hombres dijeron, ¿qué aberración es esta? ¿Cómo este hombre va a decir? No tiene ni siquiera 50 años y ya está hablando de que antes que Abraham existiera, él fue. Porque no comprendían la profundidad de quién estaba hablando con ellos. Es que, hermanos, uno lo estudia, pero uno dice, o sea, ¿cómo habrá de sentirse los discípulos que estaban allí, sabiendo que estaban hablando con el Hijo de Dios, que creó todas las cosas y que conoce los pensamientos más profundos del corazón de los hombres? ¿Quién podía tratar de ocultarle o taparle algo al Señor? Algunos lo intentaron hacer, pero evidentemente el Señor conocía sus corazones. Es algo demasiado elevado, es un conocimiento demasiado profundo, ¿ok? Pero el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. A mí me gustan mucho los programas de estudio de la astronomía, el universo, los planetas. De hecho, recuerdo cuando yo era niño, hermanos, que me regalaron una vez una guía de todas estas cosas. Y hermano, yo me estudié todo eso, pero al pie de la letra. Entonces me da risa porque llegaba a veces a casa de mis tíos, de mis abuelos, de mis primos, y empezaron, bueno, Ismael, cuéntanos acerca de lo que has estudiado del espacio. Y mire, hermano, yo me sabía el nombre de los planetas, cuántos satélites tenía, la distancia que tenían de la Tierra al Sol, cuánto duraba un cohete para llegar de la Tierra a cada uno de los planetas. Eso era una broma que me había metido yo cuando era niño, ¿no? Una fiebre por este estudio. Y claro, va avanzando la ciencia, van descubriéndose cosas. Hay de hecho cosas que han cambiado, que en los últimos 20 años han entendido con los últimos avances. Y el universo se sustenta mucho más que lo que usted escucha ahí en National Geographic, ¿ok? La gente solamente dice, bueno, es que existe una ley de gravedad, existen leyes físicas gravitacionales, etcétera, etcétera. Pero lo que el hombre no quiere aceptar en su, como digo, en cerrarse a la fe, a lo que revela la Escritura, es que la acción sustentadora y cohesionadora de Cristo es lo que produce que todas estas cosas tengan un funcionamiento perfecto. Porque si tan solo, hermanos, hubiese una pequeña alteración en el universo, en alguna de estas leyes, esto fuera un cataclismo en el universo, de tantos desastres que se producirían. Hermanos, fíjense que de hecho la Tierra está en el punto del universo y a la distancia necesaria para el funcionamiento de la vida. Porque si estuviese tan cerca como Mercurio, estuviésemos calcinados todos, no pudiésemos vivir. La atmósfera no soportaría esas temperaturas tan fuertes. Si estuviésemos tan distante como está Neptuno o Plutón, esto fuera un iceberg todo el planeta, porque está tan lejos del Sol que su superficie está cubierta por hielo. Entonces, toda esa perfección no puede ser vista en vano, como decir, bueno, pero algún misterio habrá allí. Sí, el que está revelado aquí. Solamente que el hombre es duro de corazón. Duro de corazón. Y dice, si no viere con mis ojos, no creeré. Pero bueno, la Escritura nos deja el testimonio claro, ¿verdad? Cuando el Señor le dice a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y no solamente hablamos del término de abrazar el Evangelio, sino abrazar todo lo que la Escritura revela acerca de Dios y todas estas doctrinas, con Dios como creador de todas las cosas. Y nos dice el texto, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. De esa forma, hermanos, por eso el Señor declaró de que ni una jota ni una tilde iban a pasar hasta que todo se llevase a cabo al cumplimiento de las profecías dadas.
Y sí, hermanos, han pasado desastres naturales, han pasado cataclismos, han pasado lamentablemente muchas desgracias que el ser humano ha tenido que sufrir y padecer. Pero todas estas cosas, hermanos, no están fuera del control de Dios. Si Él las ha permitido, es por alguna razón. Hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo podemos pensar de que Dios esté de acuerdo con la muerte de tanta gente inocente? Hermano, lamentablemente yo no me atrevería a decir de que ha sido juicios, pero muchas veces el Señor permitía que situaciones con la naturaleza pasaban como castigo para una población en la antigüedad. ¿Ok? Que posiblemente las estaba llamando muchas veces al arrepentimiento, y esta gente vivía como les daba la gana. Y a veces el Señor podía utilizar a su mismo pueblo de Israel para que fuera el medio del castigo o de la destrucción de una nación, y a veces Dios permitía inclusive situaciones naturales y por medio de ellas eran destruidas. En un momento el pueblo de Israel estaba batallando contra un ejército enemigo, y dice la Escritura de que más murieron por los granizos que cayeron del cielo que los que mataron a los israelitas. Entonces dígame usted, Dios tiene control de todas las cosas. El punto es que la Escritura sigue llamando a todos los hombres en todo lugar al arrepentimiento, que se arrepientan, que vengan a su Creador, que sean salvos no solamente de la crisis económica, de los problemas políticos, no, de la salvación del alma. Estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles, tiempos donde la gente está deprimida, gente que está en caos, que está, como le digo, mentalmente aturdido, más con estas mismas situaciones de leyes, de inmigración, etc. Y usted ve, bueno, ver las noticias ahora mismo es triste, todo el mundo asustado, etc. Y uno se pone a pensar, ¿qué es lo más triste que le puede pasar a un ser humano en este planeta? ¿Será que nada más te saquen de este país? ¿O que pierdas tu casa? ¿O que pierdas tus bienes? ¿O que te separen de tu familia? Lo peor que le puede pasar a un ser humano es partir de este mundo sin la salvación. Eso es lo más difícil, eso es lo más triste. Pero el mundo aquí está enfrascado en el hoy, en esto nada más, y ven esto como si fuera la única razón de su existencia. Y sí, yo no estoy negando que la situación es difícil y que causa tristeza, pero eso no es lo más importante. La tristeza, que es según Dios, produce salvación. Es decir, esa tristeza que conduce al hombre al arrepentimiento, esa tristeza es valiosa. ¿Ok? Y los que quizás tengan todo bien, en regla, que están tranquilos, etcétera, que a lo mejor no están con esa preocupación de si voy a tener que salir de aquí, de este país, o me tengo que quedar, y dicen como que eso no es conmigo. Hermano, ¿acaso esas son las únicas calamidades que el ser humano sufre? Hay gente que puede legalmente estar bien en todo y de repente Dios permite que llegue una enfermedad fuerte, ¿ok? O que usted como Job pierda todo de una manera sorpresiva. ¿Qué va a hacer? Yo sé que si es alguien que no tiene conocimiento de Dios, piensa en un suicidio, piensa en otras cosas, pero el que tiene temor de Él tiene que aprender. Nosotros estamos en este lugar de paso. Somos peregrinos, extranjeros en esta tierra. Estemos aquí, estemos en la China, donde sea, estamos de paso. Lo importante es que donde sea que el Señor nos tenga, estemos siendo de utilidad en sus manos, estemos siendo instrumentos en manos del Señor, que estemos utilizando nuestro tiempo para servir al Señor, para desgastarnos en el Señor. Y no que pase una situación drástica y después usted diga, cónchale, todo el tiempo que estuve allí y no hice nada por el Señor. Entonces se vea como tiempo perdido, se vea como de qué valió el tiempo que usted estuvo aquí escuchando el mensaje de la palabra, las exhortaciones, el integrarnos a evangelizar, tantas cosas en las cuales nosotros debimos haber estado más participantes en eso. Después la Escritura dice, el versículo 18, para los que llegaron quizás hace un poco, Colosenses capítulo 1, carta a los Colosenses capítulo 1, y estamos ahora mismo en el versículo 18. Lea, hermano Alirio, por favor, el versículo 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que
primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Para que en todo tenga la preeminencia. Dice la Escritura, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Ok? Usted y yo y todos los creyentes en el mundo somos la iglesia. Pero Él es la cabeza. ¿Para qué? Para que, como dice en la última parte del versículo, para que en todo tenga la preeminencia. Sobre todo y en todo. O sea, nótese algo interesante, hermano. La Escritura está hablando de que Él es primogénito de la creación, superior a todo lo creado, a todo lo que existe. Ya por eso merecería más que honra y adoración. Pero no solamente está haciendo énfasis a la creación en general, de la materia, de los animales, de la naturaleza como hoy vemos, sino que también hubo una creación especial, que es la iglesia. ¿Ok? Recuérdese, la iglesia no ha existido literalmente, físicamente hablando, siempre. Empezó con la fundación que nuestro Señor Jesucristo, como piedra angular, dejó allí. Pero el texto siempre se preocupa en mencionar que Él es la cabeza. O sea que lo interesante no es decir, los seres humanos, los hombres pecadores, deberían humillarse y postrarse y reconocer el único Dios verdadero, sino que los que primero deberían hacer eso son los que dicen estar en el cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia. No existe iglesia, hermanos, si no tiene a Cristo como su Señor. ¿Ok? Un grupo de personas que se reúnan en un lugar y este libro lo tengan a un lado y Jesucristo no esté allí presente, eso no es iglesia, disculpe. No es lo que la Escritura declara. Él es la cabeza, como acabamos de leer. Es decir, Jesucristo, como leímos, es la causa y sustentación de todo lo creado y no puede desvincularse de su génesis con la iglesia. ¿A qué me refiero? Desde el origen de la iglesia, cuando la iglesia comienza a funcionar aquí en la tierra. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Esto significa, hermanos, que aunque la iglesia comenzó a existir en el momento en que los creyentes fueron salvos y comenzaron a reunirse y a congregarse juntos, en la mente del Padre ya estaba que la iglesia iba a tener funcionamiento, de que la iglesia de Cristo iba a operar en algún momento de la historia. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y ya hemos hablado acerca de ese término, escogió, para que no se malinterprete. No es una escogencia a dedo de tú sí, tú vas al infierno, tú sí te vienes para acá, tú no, no. De que todos aquellos que vienen al arrepentimiento, esas personas han sido destinadas a ¿qué cosa? A que fueran santos y sin manchas delante de Él. Y está haciendo referencia ¿qué? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Efesios 1:4 fue el texto que acabamos de leer. Entonces, no solo, hermanos, creador, como vimos, del universo, no solo creador de los cuerpos celestes, de los ángeles y de todos los niveles de jerarquía que existen en los ángeles, no solo la causa originaria y vivificante de los seres humanos en general, sino de la iglesia. Es decir, la iglesia, hermanos, siempre estaba en el pensamiento de Dios desde la eternidad. ¿Me explico? No fue como que el Padre dijo a mitad de camino, oye Jesús, al Hijo, ¿qué te parece si creamos? No, desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Ya el plan de redención antes de la fundación del mundo había sido establecido, entretejido, ya se conocía todo bien. Y aún el conocimiento de la iglesia que iba a aparecer en existencia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos. Y aquí volvemos al mismo sentido, como les dije, primogénito no en referencia a que es el primero en sucesión, sino que estamos haciendo referencia al sentido de dignidad. Mire que en esta parte del texto dice el primogénito de entre los muertos. Y usted dirá, pero ya va, si usamos la lógica,
que estamos viendo que algunos piensan de que hablamos de ser el primero en acto, ¿acaso el Señor fue el primero que murió en este mundo? Porque dice el primogénito de entre los muertos. No, lo que el texto quiere decir es que dentro del programa de resurrecciones, el primero en ser resucitado por el Padre y quien puede comunicar vida, ¿quién fue? El Hijo. O sea, por medio y mediante la resurrección del Hijo, es que nosotros también, hermanos, vamos a resucitar. Es una declaración que el mismo Señor nos dio. Fíjese, váyase al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Juan 11, 25. Qué palabras tan atinadas y tan ciertas nos da el Señor. Recuérdese que en aquel momento Lázaro, un gran amigo del Señor, había muerto. Y no era una muerte ficticia, ¿verdad? No era una actuación. Eso no era obra de teatro. El texto dice literalmente de que ya el cuerpo de Lázaro hedía. ¿Ok? Yo sé que si usted no se baña muchos días puede también heder, pero no, ese no es el contexto. Ya hedía por descomposición. Habían pasado varios días. Y no era para nadie un misterio de que ese hombre estaba muerto. Y con todo y eso, el Señor manifiesta su poder y llama a Lázaro entre los muertos y le dice: Lázaro, ven fuera, sal. Y esa ilustración que utilizó el Señor Jesús allí con Lázaro sencillamente refleja de que el Señor tiene poder sobre la muerte y da vida a quien Él quiere. En este sentido, a todos los que han de creer en el Señor. Y fíjense lo que dice el texto, el versículo 25 del capítulo 11. Wow. Dice, ¿lo quiere leer, hermana? Léalo. ¿Lo tiene? Juan 11, 25, léalo, hermana. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, Jesús no dijo, yo resucitaré. Él dijo, yo soy la resurrección. ¿Me explico? Allí no podemos hacer. Sí, está entrando un poquito de agua, hermano. No sé si hay algo para ponerlo allí para que... Les hablaba de la naturaleza, que el Señor tiene poder y miren, nos está mostrando una manifestación de la naturaleza, ¿no? De las cosas que pasan. Pero cuando Él dice, yo soy la resurrección, dice que todo poder y autoridad está concentrado en Él. Así como cuando Él dijo, yo soy la verdad. No hay otra verdad precisa y profunda, hablando en un sentido teológico, que la que ha revelado la Escritura. Y Él es asimismo la verdad. Entonces, Cristo primogénito de entre los hombres, por ser resucitado y revestido de inmortalidad. Como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 23. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿A qué está diciendo esto, hermano? Que el primero que resucitó con poder, venciendo la muerte, nuestro Señor Jesucristo. Y por consiguiente, todos los que han creído en el Señor Jesucristo, también en su venida vamos a resucitar. Vamos a ser revestidos de inmortalidad. Este cuerpo corruptible va a recibir un cuerpo incorruptible. Ese resto de huesos o polvo, lo que quede en su tumba, si el Señor no ha venido hasta que usted llegue, se va a vestir de un cuerpo físico. ¿Ok? Físicamente, hablando de un cuerpo glorificado que usted va a recibir. Y todo eso va a ser por el poder que hay en el Hijo, porque Él fue el primogénito en la resurrección. Significa esto, hermanos, de que es como que Dios estableció un programa de resurrecciones, y eso se produce en un orden.
Entonces, Cristo es, como leemos en el texto, las primicias. Y luego nosotros, los que hayamos creído, tenemos la esperanza segura de que lo que Él le declaró allí a ellos, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, también nosotros vamos a vivir. Esto es algo demasiado importante, hermano, lo que acabamos de leer, porque entonces leímos primogénito de toda creación, primogénito y cabeza también leímos en la iglesia o de la iglesia, y hablamos también primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preexistencia. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Busque allí un momentico, carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Es una forma de elevar y de exaltar hasta lo más alto al Hijo de Dios, por sobre todas las cosas. Es muy triste, hermanos, que lamentablemente un hombre, un hijo, un trabajo, un hobby, una actividad X, un objeto, termine suplantando la posesión que debería tener Cristo en su vida y en mi vida. El versículo dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermano, aquí como dice la Escritura, toda lengua confesará de que Jesucristo es el Señor. Algunos van a doblar sus rodillas, hermanos, y van a reconocerle, pero eso no va a ser un reconocimiento para salvación. El mundo pagano, el mundo que hoy rechaza al Señor, el mundo que se pierde sin Cristo, en algún momento se va a dar cuenta, hermanos, que todo lo que se está predicando es verdad. ¿Ok? Que todo el tema de la salvación, de la condenación de Cristo, todo era verdad, pero ya para ellos será demasiado tarde. Y aún las personas que van a ser separadas definitivamente del Señor, de su iglesia, y van a estar una eternidad separados de la presencia de Dios, van a darse cuenta de que gran error, un error con consecuencias eternas, ¿ok? El haber rechazado todo el tiempo que pudieron haber venido al arrepentimiento. Y aquí leemos en el próximo versículo, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, toda plenitud. Esto es el beneplácito del Padre, hermanos, quien tuvo complacencia en el Hijo y era el deleite del Padre. Fíjense que cuando el Señor Jesús está en su momento de bautismo, ¿ok?, se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Usted nunca va a escuchar un testimonio directamente del Padre hacia un ser humano que dijera que en esa persona Él tenía complacencia, solamente en su Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo era santo, perfecto, era Dios, Dios eterno, y toda su complacencia. De modo, hermanos, que todo el amor y la comunión y el beneplácito del Padre está en el Hijo, por esa misma relación filial que hay entre el Padre y el Hijo. Y lo vemos, hermanos, en muchos pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, versículo 5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando aquí leemos, hermanos, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, es en el sentido que explica la palabra, toda la plenitud en el Hijo. Era Dios encarnado. ¿Ok? Dios encarnado. Jesús caminó por esta tierra y era Dios encarnado. Que hubo momentos en que el Hijo
por los planes del Padre, se contuvo de afirmar o decir cosas o de anunciar proféticamente cosas para cumplimiento de los hechos, pero Él no dejó de ser omnisciente cuando estaba en el mundo, ¿ok? Él no dejó de ser todopoderoso cuando estaba en el mundo. Entonces, estamos hablando de que toda la plenitud estaba en el Hijo. ¿Y por qué era necesario que esa fusión de Jesús, divinidad y humanidad, estuviesen plenamente y estrechamente vinculadas? Por lo siguiente, para por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. Mediante la cruz. Fíjese un ejemplo importante. Imagínese que hubiese existido la posibilidad de que un ser humano, es una suposición, que un ser humano hubiese aparecido o hubiese nacido en esta tierra y nunca hubiera pecado. ¿Ok? Nunca hubiera pecado. Y esa persona hubiese entregado su vida como Cristo para morir por los pecados de las personas. Ese sacrificio, hermanos, no iba a cubrir toda la maldad de los hombres. ¿Ok? La muerte de esa persona, poniendo un caso de que fuera un hombre inocente y que nunca hubiera pecado, no iba a cubrir más que lo que cubriría un corderito en el Antiguo Testamento. Algo que iba a tapar superficialmente el pecado. Era necesario que el Hijo de Dios, literalmente, siendo eterno y sin pecado, pudiera recibir el castigo de la humanidad que traspasaría las dimensiones del tiempo. ¿Ok? Porque de ese sacrificio de Cristo que fue en este momento de la historia, fueron perdonados, hermanos, también todos los hombres desde Adán en adelante. ¿Cómo iba a suceder eso con un simple humano? Era necesario, hermanos. Era necesario que el que muriera en esa cruz fuera el Hijo de Dios. Termino con esto. Una vez un predicador estaba enseñando sobre la cruz y una persona se levantó como en osadía y dijo: eso que tú estás enseñando, ¿cómo es posible que una persona, unos momentos en una cruz, muriera y eso fuera suficiente para pagar por el pecado de todos los hombres? Eso me parece ilógico. Y este hombre le dice: gracias por tu pregunta. Y le dice: y yo sé que lo hiciste con una mala intención, pero el Señor va a utilizar esa pregunta para conocimiento de la verdad. Y él le dice: el punto es que quien estaba muriendo ahí en la cruz no era cualquier persona. Él le dijo: si tú agarras en una balanza y pones en un lado todo lo que sabemos que existe, pon en este lugar el universo, pon allí los planetas, pon allí los asteroides, pon allí todas las galaxias, pon allí los seres humanos, los animales, las plantas, pon allí todas las personas del mundo que han existido. Y en el otro lado, en la otra balanza, tú pones al Hijo de Dios. El Hijo de Dios va a pesar infinitamente más. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas y en Él todo subsiste. O sea que el que murió y recibió el castigo no fue cualquier persona, fue el Hijo de Dios. Entonces, bueno, yo me imagino que ese joven habrá quedado convencido, por lo menos. No creo que no se atrevió a preguntar más, pero me parece que quedó convencido de que esa respuesta era suficiente. Y por eso aquí el versículo que leímos: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La reconciliación. Iglesia Bautista Reconciliación. Por eso el nombre de nuestra iglesia, ¿verdad? Porque predicamos el Evangelio para salvación a las personas. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo de enseñanza. Ahora que vamos a compartir estos minutos, Señor, trae con bien también a aquellos hermanos, Señor. Guárdales en el camino, Señor, con toda esta lluvia, que pueden llegar con bien. Apresura sus pasos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.